capítulo 3, cuando usted lo tenga, se puede poner sobre sus pies para que juntos leamos. Y recuerde que nos ponemos sobre nuestros pies por respeto a la palabra del Señor, no por respeto como tal al predicador. Lo tenemos, Génesis capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todo el capítulo, aunque vamos a abordar este texto en dos partes. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Oremos. Señor Dios, venimos delante de ti suplicando que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos oriente, que tu Espíritu Santo redarguya corazones, pero también que tu Espíritu Santo consuele corazones, traiga ánimo a los que están sufriendo. Oramos, Señor, porque a pesar del predicador, a pesar de que el predicador es un hombre pecador, es un hombre indigno de estar delante de tu presencia, es un hombre con limitaciones físicas, intelectuales, morales, pero sobre todo espirituales. A pesar de eso, Señor, te pedimos que tú te glorifiques. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en quien creemos y confiamos,
tome las palabras imperfectas que puedan salir de este púlpito y las lleve de manera perfecta a cada corazón. Oramos porque tu palabra produzca un fruto abundante, Señor. Oramos porque tu palabra, Señor, fructifique donde quiera que vaya cada una de las personas que la escuche en la mañana de hoy. Oramos, Señor, porque tu pueblo pueda adorarte con la manera en que se presentan delante de ti. Y que mientras ellos, Señor, disponen sus corazones, tú abras ojos, tú abras oídos, tú abras mentes para que ellos puedan entender. Señor Dios Todopoderoso, sin tu ayuda, esto no tiene ningún sentido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Me puedes regalar un poquitico más de monitor, por favor, hermano? Las noticias en las últimas semanas no han sido buenas. Y de hecho creo que no puedo recordar una sola semana en mi vida, un solo día en mi vida en que si me he acercado a los noticieros, a los periódicos, haya visto solo noticias positivas. Tenemos guerras estallando, tenemos violencia en nuestro país, policías siendo secuestrados, tenemos corrupción, tenemos violaciones, abusos, tenemos turistas asesinados, tenemos personas heridas en medio de balaceras que no tenían nada que ver con ellos, tenemos vendetas entre pandillas, tenemos historias en medio de las casas de hombres que han fallado en su responsabilidad de ser fieles, tenemos historias de mujeres que han fallado en su compromiso de estar allí al lado de su esposo hasta que la muerte los separe. Tenemos hijos que se rebelan contra sus padres, tenemos padres que se rebelan en el rol que Dios les dio y dejan de educar a sus hijos. Dolor, miseria, injusticia, muerte y enfermedad. La mayoría de las veces las personas intentan lidiar con estas situaciones externas y hacen preguntas como, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Algunos cuestionan la bondad de Dios o la misma existencia de Dios diciendo, bueno, si Dios existiera, no permitiría que esto pasara. Ahora, si Dios existe, entonces Dios no es bueno. Porque ¿cómo un Dios bueno puede permitir que pasen cosas malas a la gente buena? Esa es la manera en que el mundo razona y tal vez es la misma manera en que algunos de nosotros respondemos cuando el dolor toca la puerta de nuestras casas. Muchas veces cuando el dolor ya no está en los titulares de los periódicos, sino cuando el dolor está en la sala de tu casa y te acompaña hasta tu dormitorio. A veces tenemos quejas contra Dios que no las manifestamos externamente, pero en nuestras oraciones, o más bien cuando estamos orando, esa queja, ese reclamo, esa frustración muchas veces moldea la manera en que oramos. Como creyentes genuinos podemos identificarnos con algunos de esos pensamientos y tal vez en silencio en la mañana de hoy, cuando yo nombro algunas, solo algunas de las cosas que están mal en el mundo, también te estés haciendo la misma pregunta. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Para los israelitas que se encontraban en el desierto y que fueron la audiencia original, la cual recibió este texto por primera vez, preparándose para entrar en la tierra prometida, estas preguntas eran tan reales como lo son para nosotros el día de hoy. Tal vez estaban preguntando, bueno, qué bien, estamos celebrando que Dios nos liberó de las cadenas del faraón. Qué bien que Dios nos liberó de la esclavitud que soportamos por 430 años, pero tal vez algunos comiencen a pensar, pero ¿por qué Dios permitió que nos esclavizaran en primer lugar? Nunca debimos ser esclavos. Lo mejor que podría pasar no es ser liberados, lo mejor que podría pasar es nunca haber sido esclavizados. Y a veces el consuelo real en nuestros corazones pecaminosos se convierte en molestia contra Dios. Porque a veces pensamos qué bien que Dios no permitió que esto pasara a mayores, pero ¿por qué permitió que empezara en menores? Qué bueno que esto no terminó en la muerte, pero ¿por qué permitió que empezara en enfermedad? Qué bien que esto no terminó en que me hubieran despojado de todos mis bienes materiales, pero ¿por qué Dios no impidió que me despojaran de algunos de mis bienes
materiales. Los israelitas podían pensar por qué Dios permitió que los capataces fueran tan crueles con ellos, como el propio texto de Éxodo lo describe. ¿Por qué Dios permitió que el faraón matara a todos los primogénitos israelitas? ¿Por qué Dios no impidió eso? Está bien que algunas de las parteras se negaron a obedecer la orden del faraón, pero muchos niños murieron bajo la espada del faraón porque él simplemente tenía temor de que el pueblo se multiplicara. ¿Por qué tanta indiferencia? Los israelitas podían pensar no solamente en los egipcios, sino mirar dentro del campamento, mirar dentro del propio pueblo de Dios y comenzar a pensar cosas, mujeres que estaban viendo cómo los hombres casados abandonaban a las mujeres mayores, las divorciaban, las expulsaban de sus casas simplemente para casarse con una muchacha más joven. Tal vez el temor en las casadas diciendo: ¿cuándo me toca el turno? ¿Cuándo es que me voy a envejecer? ¿Cuándo es que voy a tener tantas arrugas? ¿Cuándo es que voy a ganar tanto peso que mi esposo simplemente me dé una carta de divorcio y me deje desamparada mientras él se busca una más joven y hermosa que yo? ¿Por qué hay abusos sexuales? ¿Por qué en medio del campamento un israelita roba al otro? ¿Por qué un hermano pelea contra el otro hermano? ¿Por qué hay engaño? Y estas preguntas las podemos ver en nuestra propia iglesia local. Esas preguntas las podemos ver en nuestras propias familias de sangre. Ahora, hacer las preguntas no está mal, pero Dios en su sabiduría provee el texto que tenemos frente a nosotros para darnos respuesta a estas preguntas. El problema es que a veces la respuesta que damos a estas preguntas, que pueden ser válidas de por qué pasan tantas cosas, la respuesta a veces es equivocada. Tal vez tú te puedas identificar con la gente que piensa que el problema de esto, o por qué gente roba, por qué gente mata, por qué gente secuestra, por qué gente viola, abusa, engaña, delinque, para muchos se trata de las condiciones de crianza. Bueno, nació en tal país, en tal ciudad de ese país, y creció en tal barrio de esa ciudad de tal país. Y todo lo que se ve en ese barrio es violencia. Y todo lo que se ve en ese barrio es vulgaridad. Y todo lo que se ve en ese lugar es robo y todo lo malo que podamos imaginar. Sin embargo, si hacemos un examen honesto, sabemos que no es cierto. Porque de lugares muy peligrosos han salido hombres muy honestos. Y de lugares muy seguros han salido hombres perversos. La crianza, definitivamente, el lugar de crianza puede afectar el comportamiento de una persona, pero no va a determinar el rumbo de su corazón. El hombre no peca porque tenga circunstancias difíciles a su alrededor. Los israelitas podían justificar su crueldad diciendo: bueno, yo crecí viendo capataces golpear a mis padres. Yo por eso odio, yo por eso soy resentido, yo por eso actúo de esta manera. Tú tienes que entender que todo lo que yo he conocido es gritos diciéndome que haga más ladrillos de barro para llevar a poner en la pirámide o el palacio del faraón. Así que es la razón por la cual yo maltrato a mis hermanos. Tú tienes que entender que yo crecí viendo a mi papá divorciando a su esposa, a mi madre, y por eso yo me he divorciado 2 veces. Tú tienes que entender que yo vi muchas veces a los egipcios venir a la tienda donde vivíamos con mis padres y llevarse todas nuestras pertenencias y voltear, amenazarnos con su espada si reclamábamos. Por eso, cuando veo la oportunidad, he robado en la tienda del vecino. Sin embargo, el texto que tenemos frente a nosotros nos deja ver que el hombre no peca por causa de las condiciones. Hermanos, nadie ha vivido en mejores condiciones que Adán y Eva. Nadie ha vivido en un lugar más perfecto que el Edén. Nadie ha experimentado la paz que Adán y Eva experimentaron. No había mala influencia, porque la mala influencia serían ellos dos mismos. No había violencia alrededor de ellos porque no había nadie más. Estaban en la presencia de Dios, en un jardín perfecto que estuvimos describiendo en los 2 últimos domingos que prediqué. Así que lo primero que el Señor presenta en este texto es que el hombre no peca por las condiciones externas, sino peca por la condición interna de su corazón. El Nuevo Testamento lo presenta con claridad. La carta a Santiago, entre muchos otros pasajes, nos dejan ver que cuando pecamos, pecamos por las concupiscencias, por los deseos pecaminosos que pelean y batallan en nuestro interior.
El Señor Jesucristo dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él lo que lo contamina. Del corazón del hombre vienen los homicidios, las violaciones, los abusos, el robo, las extorsiones, los secuestros, todo lo malo viene del interior del hombre. Estos israelitas estaban a punto de entrar en una tierra fértil, una tierra que los textos bíblicos describen como hermosa, una tierra donde se les promete abundancia de bienes, de víveres, propiedades. Ellos ya no iban a ser esclavos, sino iban a ser amos. Sin embargo, el cambio de las condiciones externas no iba a cambiar la condición interna de sus corazones. ¿Por qué? Porque así como Adán lo deseaba y Eva lo deseaba, ellos también deseaban en el fondo de sus corazones ser Dios. Ser los que decidían cómo vivir, ser los que decidían cómo gastar su tiempo, cómo usar su dinero, cómo tratar el matrimonio, cómo tratar la crianza. Pero al mismo tiempo ellos necesitaban entender que Dios se toma en serio su santidad. Una de las cosas que este texto nos va a enseñar es que Dios se toma en serio su santidad. Y es algo importante para todos ustedes, para nosotros que estamos comenzando, que aquellos que están comenzando a entender las doctrinas de la gracia, que están comenzando a entender, decir, ok, la salvación no es por obras, es por gracia a través de la fe, y que han comenzado a pensar que esa gracia les permite llevar vidas licenciosas, que han comenzado a pensar que esa gracia les permite hacer lo que se les antoje sin tener consecuencias de parte del Señor. Ellos estaban viendo los sacrificios del tabernáculo cuando reciben este texto y se dan cuenta que a pesar de los sacrificios, el pecador que vino a presentar un sacrificio ayer volvió al otro día. ¿Por qué? Porque la sangre de animales, la sangre de toro, la sangre de palomas no puede cambiar el corazón del hombre. Así que ellos comienzan a darse cuenta que necesitan algo más que un buen lugar y que necesitan algo más que un sacrificio de animales. Ellos necesitan un mejor mediador y ellos necesitan un nuevo corazón. Y eso es lo que el texto nos va a ayudar a entender, espero yo, en la mañana de hoy. ¿Por qué? Porque es fácil leer este texto y decir, Adán, qué burro. ¿Alguno de ustedes levante la mano el que alguna vez haya pensado que Adán fue un burro? Y que haya dicho, bueno, Adán, por culpa de este burro, yo tengo que pagar arriendo. Y por culpa de este burro, llego cansado a mi casa después de trabajar. Y por culpa de este burro, y comenzamos y podemos hacer la lista de todo lo que decimos, es por culpa de Adán, es por causa de Eva. ¿Cuántas mujeres pueden decir, mira, Dios nos creó, nos diseñó, ya lo estudiamos para ser ayuda idónea, y Eva felizmente, gentilmente se dispuso a ser la ayuda idónea de Adán, pero por causa de Eva, ahora yo quiero gobernar a mi marido. Tengo un deseo en mi interior y puede ser el hombre más piadoso de la iglesia, puede ser el próximo Lutero, y sin embargo yo digo, no quiero. Por causa de Eva, yo sería feliz sometiéndome a mi esposo, pero ahora lo veo como, esto es terrible. Bueno, el punto de la mañana de hoy es que nosotros no somos mejores que Adán y Eva. De hecho, déjame decirte algo, bajando el tono, somos peores. Somos peores que ellos dos. Miramos a los israelitas rebelándose en el desierto diciendo, queremos volver a Egipto. Y uno dice, ¿cómo esta gente quiere volver a Egipto? Algunos de ustedes han leído el Éxodo y cuando ven los israelitas o números diciendo, hagámonos dioses que nos lleven de vuelta a Egipto, uno dice, ¿en serio? En realidad, viendo el monte Sinaí en llamas, la columna de fuego, la nube cubriendo la cima, habiendo visto el mar abriéndose en dos, habiendo visto las 10 plagas, ¿en serio van a ser un becerro de oro y van a decir, aquí están los dioses que los sacaron de Egipto? Tú y yo somos exactamente iguales. La razón por la que tú y yo pecamos es exactamente la misma. Así que tenemos un problema grave, porque Dios se toma en serio su santidad y tú no dejas de pecar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al texto. Vamos a ver 3 aspectos
Básicamente, en nuestro texto vamos a cubrir hoy hasta el versículo 13, 1 al 13 va a ser nuestro texto del día de hoy. Y lo que vamos a ver es la anatomía del pecado. Esto es como una cirugía donde usted ha visto que ahora hay muchas cosas donde los cirujanos operan y ahora ponen gente a grabar la cirugía para que los médicos en preparación puedan ver qué es lo que está pasando. Es como en vivo. Bueno, yo creo que hoy el Espíritu Santo nos está llevando a una operación para dejarnos ver cómo es que funciona el pecado en nuestro corazón, la anatomía de un pecado. Pero hay una esperanza, y ese es mi argumento en la mañana de hoy, que creo que es el argumento que los israelitas debieron entender y que tú y yo debemos entender, y es que solo en la perfecta obediencia de Jesús, el Dios hombre, hallamos esperanza para ser restaurados al estado del que caímos. Solo en la perfecta obediencia de Jesús, el Dios hecho hombre, hallamos esperanza para ser restaurados al estado original del que caímos. Porque estamos presenciando la caída de la humanidad. Acabamos de leer con lujo de detalles cómo es que caímos, cómo es que llegamos a este estado de un mundo tan en tinieblas, tan difícil. Entonces vamos a ver 3 puntos básicamente, versículos 1 al 5, nuestro primer punto en la mañana de hoy, el diálogo que no debió ser. Tenemos un diálogo. Es lo que está pasando aquí, pero es un diálogo que no debió ser, es un diálogo que no debió pasar. Tenemos a Eva hablando con la serpiente, tenemos a Eva hablando con Adán. Interesantemente, Adán no habla con la serpiente, pero Adán tampoco le contesta a Eva, no habla con Eva, sino que Adán come. Hay un diálogo y a veces en los diálogos estamos en silencio y es parte del diálogo, pero es un diálogo que no debió ser. Cuando digo un diálogo que no debió ser, no digo un diálogo que Dios no orquestó, que se le salió de control a Dios, sino que es un diálogo que no debió darse porque Adán tenía un mandato claro y era proteger el jardín, proteger el templo, proteger el trono de Dios, proteger a Eva y cultivar, y hizo todo lo contrario. Pero es interesante ver cómo el texto inicia en el versículo 1. Y creo que nos ayuda más bien si tomamos el versículo 25 y recordamos que la Biblia no tiene capítulos en su original y vemos que dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. La serpiente era el más astuto. Esto es una conexión, esto no son 2 historias diferentes. Después de que el texto termina enfatizando esta preciosa relación entre Dios, el hombre y la mujer, y la ausencia de la vergüenza, esta transparencia, esta unidad, aparece la serpiente. Y dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Lo primero que el texto va a establecer es que la serpiente es una criatura. La serpiente hace parte de la creación. La serpiente vino a existencia porque Dios creó la serpiente. Y parece obvio, pero tal vez algunos siguen pensando que el diablo tiene el mismo poder de Dios y que el diablo no fue creado, sino que el diablo es otro ser con el mismo poder de Dios que se opone a Dios. Pero el texto bíblico, y sabemos que la serpiente es el diablo porque la Biblia en el Nuevo Testamento dice la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el padre de la mentira, que desde el principio ha mentido. Entonces hoy no podemos obviar y decir: no, yo no sé qué hay en el Nuevo Testamento, porque sí sabemos, y según el Nuevo Testamento la serpiente es el mismo diablo. No sabemos si era el diablo con forma de serpiente, si era el diablo poseyendo la serpiente. Eso no es importante, porque si fuera importante el texto no lo diría. Lo que sí sabemos es que la serpiente es una criatura, el diablo es una criatura, y por lo tanto el diablo no es soberano. El diablo no es Dios. Él quiere creer que es Dios y él quiere hacer pensar a la gente que él es Dios. Pero el diablo es una criatura más, tal cual como tú y yo. ¿Más poderoso? Sí, la Biblia lo dice, pero es una criatura. Y esa serpiente en este diálogo nos deja ver que se acerca. Dice que era astuta, pero la palabra astuta en hebreo no es una palabra de inteligente, sino es astuto para lo malo. Es astuto para hacer lo malo. Podemos decir como que tenía malicia indígena, para hablar en español colombiano. Eso es lo que está apuntando acá. Si a usted le han dicho que tiene malicia indígena, eso no es un halago. Lo que le están diciendo es que usted es bueno para hacer lo malo.
Eso es la malicia indígena, bueno para aprovecharse de otros o de las circunstancias. Era astuto esta serpiente de todos los animales que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, uno no sabe si es que todos los animales hablaban o no hablaban, ese no es el punto, pero se acerca Eva y trae preguntas que nos dejan ver un primer principio, y es que pecamos, entendiendo esa anatomía del pecado, dice, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Lo primero que la serpiente ataca es la palabra de Dios. Lo primero que el pecado ataca y que cuestiona es la palabra de Dios. Amados hermanos, estamos viendo el primer ataque en la historia a la palabra y a la autoridad y a la suficiencia y a la inerrancia de la palabra de Dios. Pecamos porque no creemos la Escritura. Si usted está aquí, usted es miembro de la iglesia, usted está en proceso de hacerse miembro, lleva tiempo viniendo, yo asumo que usted cree que este libro que yo tengo en mis manos, que el libro que usted tiene en sus manos, o el celular donde está leyendo en la aplicación, esas palabras son la palabra de Dios. Sin embargo, pecamos porque en el momento en que estamos pecando, dudamos de que esa sea la palabra de Dios. Y decimos, yo no creo que Dios haya dicho esto. Yo no creo que Dios realmente haya pensado en que yo tenga que someterme a este hombre. Yo no creo que Dios haya realmente pensado en que yo tengo que criar a mis hijos de esa manera. Yo no creo que Dios haya alguna vez pensado en que tengo que tomar una vara de madera y darle en la cola un par de varazos a este angelito de Dios. Yo no puedo creer, no, eso está mal. Yo quiero que entiendas cómo la Escritura nos está dejando ver la manera en que la serpiente se acerca a Eva. Y eso no es diferente de la batalla que tú tienes todos los días. Todos los días la palabra de Dios está siendo puesta en tela de juicio en tu cabeza, en tu corazón. Todos los días la serpiente te está viniendo a tratar de cambiar, de manipular la palabra de Dios. Y esta palabra es increíble. De veras Dios dijo, en verdad Dios dijo, de veras Dios os prohibió. Y lo que hace la serpiente es exagerar las leyes de Dios. Porque mira cómo lo dice. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Dios no dijo eso. Dios dijo, pueden comer libremente de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que coman, ciertamente morirán. Pero la serpiente toma un mandamiento de Dios con unas aplicaciones limitadas, en un momento limitado, que de ninguna manera está poniendo en riesgo la felicidad, el pleno desarrollo de Adán y Eva. No está limitando su vida, porque ellos pueden comer de todos los demás árboles. Y el texto en el capítulo 2, lo estudiamos hace 15 días, dice el versículo 9, el Señor Dios, del capítulo 2, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. ¿Árboles qué? Hermosos y que daban frutos deliciosos. No es como que Dios dijo, todo lo demás sabe a media sucia, no sé a qué sabe la media sucia, pero se me ocurrió ahora. Lo único que sabe rico es este árbol del conocimiento del bien y del mal, pero donde comas de lo rico mueres. No, todo lo demás era delicioso. Y no solo delicioso, sino con aspecto hermoso, aspecto apetecible. Daban ganas de probarlo. Sin embargo, la serpiente dice, Dios les prohibió absolutamente todo. La serpiente te susurra, mujer, cuando te dice, en verdad Dios dijo que tú no vales nada y que no eres capaz de pensar por ti misma y por eso tienes que tener un hombre a tu lado. En verdad Dios dijo que tú tienes que ser la empleada de servicio de toda la casa. No tienes derecho a hablar, no tienes derecho a pensar. Tú tienes que decir a todo momento, sí, mi amo. ¿En verdad Dios dijo que la mujer tiene que estar sometida a todos los hombres del mundo? La respuesta es, no, Dios no dijo eso. Es un hombre que todos los días cuando está tratando de honrar su casa, la serpiente le pregunta, ¿en verdad Dios dijo que tú tienes que permitir que tu esposa te pisotee, te agarre con el sartén y te dé todos los días? Y tú tienes que decir, ok, ¿y cómo te amo ahora más? No ha dicho eso. En verdad Dios dijo a los solteros, ustedes nunca podrán disfrutar del placer de la intimidad sexual porque para ustedes eso está prohibido por siempre y para siempre. No, Dios dijo solo en el vínculo
matrimonial. En verdad Dios está molesto cada vez que tú experimentas los placeres del cuerpo. Dios no dijo eso. En verdad Dios, tal vez estás pensando en la mañana de hoy, en verdad toca dar ofrenda. Y la serpiente te pregunta, en verdad Dios quiere que tú no pagues arriendo, no hagas mercado, no pagues la luz, no pagues el agua. Él quiere que vivas únicamente con camisetas de político en político, de los que nunca ganan. ¿Eso es lo que Dios quiere para tu vida? No, Dios no dijo eso. Pero eso es lo que pensamos. Dudamos de la palabra de Dios. Lo primero que ataca el enemigo, y yo espero que en esta disección que estamos haciendo del pecado, tú puedas ver, oh, estoy bajo ataque. Esto es lo que está pasando. El lunes en la mañana, cuando tu jefe te llama la atención, en verdad Dios dijo que tienes que ser abusado, humillado y permitir todo esto. Dios no dijo eso. Pero eso es lo que tú vas a escuchar y vas a comenzar a negociar. Eva responde, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Mira que Eva tenía claro, y eso es tremendo porque los israelitas en el desierto conocían las leyes de Dios. Dios dijo que no pueden comer ningún animal. No, la respuesta es no pueden comer de los animales con la pezuña de esta manera, los animales que se arrastran de este tipo de insectos, en fin. Y tú y yo, la mayoría de ustedes que son miembros de esta iglesia, ustedes conocen la palabra. Eva respondió inicialmente bien, pero hay una cosa interesante en el versículo 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Hay un paréntesis en mi texto aquí para ustedes, y es que el legalismo nunca ha funcionado para dominar los apetitos de la carne. ¿Por qué hablo del legalismo? Porque Dios no prohibió tocar el fruto. Sin embargo, vemos que no sé si fue Adán o fue Eva o fue algo que los dos establecieron, el texto no lo dice, pero ahora vemos que la serpiente ataca la palabra de Dios exagerándola y Eva ya también había atacado la palabra de Dios poniendo un límite que Dios no había puesto. El legalismo no te va a salvar de los apetitos de la carne. Prohibir en tu casa que nadie puede escuchar ningún otro tipo de música nunca, que todas tienen que estar con la falda hasta las rodillas, que no puede maquillarse nunca, que no puede hacer esto. Todas estas restricciones, que tu esposo va a ir al centro comercial con unas gringolas como los caballos para que no pueda haber ninguna mujer y de esa manera él nunca va a ser tentado sexualmente, no lo va a salvar de esto. Tampoco darle rienda suelta al pecado, como lo vamos a ver. Pero el legalismo no previno a Eva de caer en el pecado. Ella lo está presentando. Ella está hablando de su legalismo, está presentando sus nuevas doctrinas. Y sin embargo, el texto no termina diciendo, y por esa razón Satanás se fue y Eva quedó feliz. No, Satanás también se da cuenta que Eva está torciendo la palabra del Señor y por eso él avanza. Mira lo que dice el texto, pecamos porque no confiamos en el carácter de Dios, dudamos de la bondad de Dios. Verso 4, no morirán. Nuevamente ataca la palabra del Señor. Dios dijo, el día que comas, morirás. Ciertamente morirás. ¿Qué dice la serpiente? No vas a morir. Lo primero que hace la serpiente es decir, ¿en verdad Dios es así de cruel? ¿En verdad Dios no te ama? ¿En verdad Dios te trata tan fuertemente? ¿Dios prohibió divertirse? Una vez escuché, atendí, creo que lo he contado ya y sirve para ilustración, un papá que me dijo, le prohibí a mis hijas reírse por mes y medio. Bueno, tal vez ese sea el Dios que están pintando aquí, es una cosa absurda, pero ese no es nuestro Dios. Y luego que no puede con ese Dios cruel, ahora presenta a un Dios permisivo. No morirán. Es un Dios mentiroso. Es un Dios que amenaza, pero no cumple. Es un Dios que advierte, pero es incapaz de llevar a cabo sus advertencias. Es un Dios que dijo, si comes morirás, pero al final del día, ¿tú crees que Él va a quitarle la vida a la gente que Él creó a su imagen y semejanza? Si Él te moldeó, si Él sopló aliento de vida sobre ti, si Él te sacó de la costilla de tu marido y te puso allí, ¿tú crees que Él va a matarte? ¿Tú crees que Dios va a ir en contra de su propia creación? Dios no puede hacer eso.
Y esa mentira tú la sigues escuchando el día de hoy. A menos que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo Jesús, vas a ser echado al infierno. No es verdad. Dios no va a echar a nadie al infierno. El infierno es una metáfora para tratar de tener a la gente en obediencia. Pero ¿cómo se te ocurre que un Dios de amor va a echar millones y millones de personas al infierno a sufrir por toda la eternidad? Dios no haría eso. Y por eso no predicamos. Por eso no compartimos el evangelio. Y por eso tal vez en este momento hay algunos viniendo y dicen, sí, yo voy, pero tampoco me voy a comprometer así. Yo sé que hablan del infierno, pero yo no creo. No creo. La serpiente te está hablando. Y luego la serpiente le dice a Eva, presta la atención al versículo 5, Dios sabe. Dios sabe. Es como que, sabes, el problema es que Dios tiene un secreto que no ha compartido con ustedes. Y es verdad que Dios no nos va a revelar todo, pero el énfasis aquí es que Dios tiene algo guardado, Dios tiene un guardado. Dios sabe que en cuanto ustedes coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Déjame ayudarte a entender algo. Porque este conocimiento del bien y del mal del que está hablando Génesis no es el conocimiento teológico. Porque ellos sabían que era lo bueno. ¿Qué era lo bueno? Obedecer. ¿Qué era lo malo? Desobedecer. Porque si desobedecían, ¿qué venía? Muerte. Ellos conocían eso. Pero lo que está hablando, lo que la serpiente está ofertando es, ustedes pueden ser Dios. Dios sabe que la fuente para convertirse en Dios es ese árbol. Por eso es que Él no deja que nadie coma. Porque todo se llena de dioses. Entonces Él es egoísta. Él tiene temor de ustedes. Él tiene miedo de que ustedes entonces ya no lo quieran, lo rechacen porque ustedes tienen igual poder a Él. ¿Y por qué Dios tiene que legislar sobre lo que ustedes comen o beben? ¿Por qué Dios tiene que meterse en la vida de ustedes? No, si ustedes comen, lo que va a pasar no es que mueran, sino que van a mejorar. Ustedes van a escalar, van a evolucionar. Ahora ya no serán simplemente portadores de la imagen divina, sino que ustedes serán dioses, Dios mismo. Los israelitas estaban en el desierto y al ver todas las leyes mosaicas probablemente están diciendo, esto es tremendo, esto es muy complicado. Bueno, quítate a Dios de encima. Hermanos, esto que estamos viendo en el versículo 5, sin temor a equivocarme, pero lo voy a decir con prudencia, creo que es la raíz principal de todos los pecados. Tú quieres ser Dios. Esa es la verdad. Queremos ser Dios. A veces querer ser Dios luce como santo y piadoso. Me enojo y paso por encima de las normas que da Dios para poder darle un mejor techo a mi familia, para poder ayudar a mi familia que está en necesidades económicas, para conseguir aquello que es bueno. Queremos ser Dios, decidiendo qué hacemos con nuestras vidas. ¿Por qué Dios tiene que limitarnos? ¿Por qué Dios tiene que decirnos qué comer y qué no comer? ¿Por qué Dios tiene que decirnos cómo usar el dinero? ¿Por qué Dios tiene que decir cómo me relaciono? ¿Por qué no permitir que este hombre que está enamorado de este hombre se casen y vivan felices y adopten niños? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no somos Dios. Y déjame darte un flash informativo. Nunca lo serás. Ni yo, ni ninguna otra criatura. Porque hay un solo Dios. Y no comparte su gloria con nadie más. Somos portadores de la imagen divina, pero no somos Dios. Desde el hijo que se está rebelando contra la autoridad de su papá. Levante la mano los adolescentes felizmente mantenidos aquí. Los que tienen el plan de que a los 18 años ya no obedecen nunca más a papá porque tengo cédula. Levante la mano, usted sabe que está aquí. Yo sé que usted está aquí. Allá, alguno levantó la mano, confesó. Tu rebelión, siento que se me va y viene el micrófono. Tu rebelión no es contra tus papás. Tu rebelión es contra el Señor. Tú te estás levantando y diciendo, ¿por qué tengo que tener papás que me digan a qué hora me acuesto?
Y pelean por eso. Pero ¿por qué me tengo que dormir si no tengo sueño? Quiero dormirme a la hora que se me antoje. ¿Y por qué me tengo que levantar a las 5 para ir a estudiar? ¿Por qué no puedo dormir hasta las 10 de la mañana? ¿Por qué no puedo mantener una dieta? Me devuelvo niños más pequeños que quieren solamente alimentarse de helado y chitos. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo llevar a cabo lo que yo quiero llevar a cabo? La manera en que el pecado actúa allí es dejándonos ver que en el fondo el problema es que nosotros queremos ser dioses. Queremos ser los que dicen que es bueno y que es malo. Por último, eso nos deja ver que pecamos aún en las mejores condiciones. Voy a un ejemplo que viene a mi mente. Una vez atendí, hace más o menos unos 11 años, una consejería. Vino este hombre y vino con una mujer. Yo lo conocí en una conferencia que di, me pidió consejería, hablé con el pastor de su iglesia, dijo, sí, atiéndelo, lo atendí. Vino con una mujer, la mujer se sentó al lado de él. Este era un hombre que podría pasar como más o menos gringo, alto, blanco, así como tal. Y quiero decir eso con cuidado, pero la mujer a su lado parecía que era la doble de la chimoltrufia. Yo creo que era la que le hizo las escenas de riesgo a la chimoltrufia. Estaba al lado de él. Se sentaron, hablamos, y entonces yo comienzo a hablar. Entonces, no, que mi esposa, que mi amada, y la amada era la chimoltrufia, la doble de la chimoltrufia. Para ser específicos, Florinda Mesa nunca ha venido a la iglesia. Y en medio de la conversación, él me está hablando de esto, pero hasta que termina, yo le dije, bueno, ¿y cuánto llevan casados? Y me dijo, bueno, la verdad no estamos casados. Le digo, tienen que solucionar eso. Sí, el problema es que mi esposa no me quiere dar el divorcio. Espérate un momentico, ¿qué pasó? ¿La chimoltrufia no es tu esposa? No. Yo la conocí a ella hace un año, yo llevo casado 8 años. Bueno, estaba casado porque yo ya me fui de la casa, pero yo quiero que usted me ayude a que mi esposa me dé el divorcio, porque es que yo quiero ser feliz con la chimo. Ok. Yo no te puedo ayudar a eso, pero creo que sí puedo ayudarte a entender que tú no debes abandonar a tu esposa. ¿Hay posibilidad de que tu esposa todavía quiera rehacer esta unión? Pues sí, ella sigue detrás mío, no me la quito de encima, por eso no me da el divorcio. ¿Estás de acuerdo en que saquemos una cita con tu esposa para hablar? Lo siento, Chimo, pero tú no estás en la ecuación. Ok. Vamos, creo que mi esposa me acompañó ese día cuando conocí a la esposa. La esposa de ese hombre era una modelo. Físicamente una mujer muy, 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 muy bonita. Y si el corazón se le veía muy dispuesta a perdonar a este hombre, decía, ¿cómo este hombre cambia a esta mujer por la chimo? Para mí fue un recordatorio de que el problema es el corazón, mi hermano. No es que me fui con ella porque mi esposa se envejeció, se engordó. No es el problema, porque este hombre cambió una modelo por la chimoltrufia. Así que el texto nos está dejando ver exactamente lo mismo. No creas que buenas condiciones te van a salvar de pecar. Porque vas a pecar aún en las mejores condiciones. El problema es del corazón. Las iglesias a veces tienen buenas prácticas, como hombres aconsejan hombres. Yo recuerdo una iglesia en la que yo hice parte y el pastor enfatizaba mucho solo hombres con hombres y mujeres con mujeres, y repetía eso como un mantra: hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer. Después se descubrió que él se había acostado con varios jóvenes de la iglesia, hombres. Y por eso su afán de que solo le mandaran hombres, que estaba seduciendo jovencitos en la iglesia. Estaba en las mejores condiciones para no caer en adulterio, pero estaba en adulterio. El problema no son las condiciones, el problema es el corazón. Ahora, si tú estás viendo eso, tú dices, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Como dijo el compañero de la chimoltrufia, ¿verdad? Pero la respuesta para ellos y para nosotros está en Jesús. Nosotros deseamos algo imposible. ¿Qué es lo que deseamos que es imposible? Ser Dios. No podemos ser Dios. Y como nosotros deseamos algo imposible, el eterno Hijo de Dios hizo algo impensable. Se hizo hombre. Es increíble pensar cómo el pecado inicia con el hombre queriendo subir al cielo, queriendo quitar a Dios del trono, o en el mejor de los casos, te voy a poner sucursal al lado, te voy a poner competencia al lado, pero yo también voy para el cielo siendo Dios.
Y la respuesta de Dios es que Jesús, el eterno Hijo de Dios, el Dios todopoderoso, creador, se hace hombre. Eso es increíble, porque Dios está proveyendo la respuesta de acuerdo a nuestro propio pecado. Ustedes quieren ser como Dios, esa no es la solución, eso no va a pasar, eso es pecaminoso, pero la única forma de arreglarla es que ahora yo me humille y haga lo impensable, hacerme un hombre. Jesús, amados hermanos, obedeció en las peores condiciones. Por eso es que nosotros necesitamos poner nuestra esperanza únicamente en Cristo, porque si tú lees esos primeros versículos, yo espero que termines como yo, diciendo, no hay esperanza. Si se peca en las mejores condiciones, bueno, yo no vivo en las mejores condiciones. Yo vivo en el mundo caído. Yo vivo en un mundo donde el pecado está a la puerta a todo momento ofreciéndose. Donde por donde quiera que mire hay inmoralidad sexual. Donde todo lo que soy en mi interior, mi naturaleza pecaminosa, desea las cosas del mundo. Por eso necesitamos a alguien mejor que nosotros y mejor que Adán. Y es increíble pensar solo, como algunos ejemplos, puedes en tu casa revisar Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, donde tenemos la narración de la tentación de Jesús. Porque Adán y Eva están siendo tentados a comer, pero no porque tenían hambre. Simplemente, en lugar de comer esto, cómete este fruto prohibido. Sin embargo, el Señor estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Y el texto dice en Mateo que cuando tuvo mucha hambre, porque Jesús se hizo hombre realmente. Jesús no simplemente parecía ser hombre, Jesús tomó la forma humana. Jesús caminó sobre esta tierra con las mismas dificultades y con los mismos padecimientos que tú. Él tenía hambre, él durmió porque se cansaba, él tuvo sed y tomó agua. Y después de 40 días de ayuno tuvo hambre y se le presentó el tentador, se le presentó la misma serpiente, pero en un lugar completamente diferente. La condición de Jesús en el desierto era la condición ideal para pecar. Era la condición ideal para justificar su pecado, como tú y yo lo hacemos. Cuando somos confrontados con nuestra falta de obediencia a la palabra y decimos, bueno, espérate, es que no entiendes lo que me pasó. Es que no entiendes que ella se me metió por los ojos. Es que no entiendes que el jefe me la tenía montada. Es que tú no entiendes que me estaban dejando trampitas, me dejaban esos fajitos de billetes siempre al lado del escritorio todos los días, me rebajaban el sueldo y ponían allí. Brother, yo terminé cayendo. Jesús estaba en el lugar perfecto para pecar. Pero todo el diálogo del Señor Jesucristo con el diablo fue: así está escrito. Jesús no le puso a la palabra de más, Jesús no le quitó a la palabra. Y Jesús terminó resistiendo al diablo. Pero no fue la única vez que Jesús fue tentado, porque el texto termina diciendo, y el diablo lo dejó hasta otra oportunidad. Amados, nuestra esperanza no está en que nosotros, al ver esa manera en que el pecado actúa, dejemos de pecar. Nuestra esperanza está en que hubo uno que en las peores condiciones imaginables se mantuvo en obediencia y nunca pecó, para que nosotros podamos ser hallados justos delante del Señor. Jesús es nuestro mejor representante. La segunda parte que vemos aquí, el segundo punto, lo vemos en el versículo 6. Mira lo que dice acá. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. No es normal, préstame atención, no es normal en los relatos bíblicos, especialmente en narrativa, como lo que tenemos acá, ver tantos verbos juntos. Quiero que le prestes atención a la gramática, porque hay muchos verbos juntos en ese versículo. Tenemos que la mujer vio, la mujer deseó, quiso, la mujer tomó, la mujer comió y la mujer dio. 5 verbos en un verso, eso no es normal en la escritura. ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Cuál es el énfasis de Moisés? ¿Cuál es el énfasis del Espíritu Santo? Hermanos, es que el pecado te lleva cuesta abajo. Uno no peca de para arriba. No sé si se me entiende la ilustración. Uno peca de para abajo. Uno peca cuesta abajo. Y cuando tú sueltas el pecado, es como una bola de nieve. Cuando tú das el primer paso, se fue.
Cuando tú das el primer paso hacia la desobediencia, se te fue. Y en un instante la mujer vio, deseó, tomó, comió y dio. Hay gente que dice, yo no sé cómo llegué a esto. Aunque no es fiel, porque él sabe cómo llegó, hay algo de verdad. Y algo de verdad es, eso se me salió de las manos. No sé en qué momento terminé haciendo lo que hice. Fue muy rápido, fue una sucesión de cosas. Comencé con este pensamiento, comencé con esta mirada, comencé con esto que escuché, comencé con este deseo, mandé una mano por aquí, cogí esto por este lado y cuando me di cuenta estaba metido en la grande. Ya no pude frenar. Ya no pude detenerme. Amado hermano, Génesis le enseña a los israelitas y a nosotros es que el pecado te lleva cuesta abajo. Santiago nos deja ver un proceso del pecado como una concepción, como un embarazo. Pero aquí el texto es tan claro en cómo Eva va de una acción pecaminosa a la siguiente acción pecaminosa. Cuando le damos espacio al pecado para hacer lo primero que no debemos hacer, vamos a terminar haciendo todo lo malo que podamos hacer. Voy a repetir esto porque puede sonar confuso. Cuando le damos espacio al pecado para hacer lo primero que no debemos hacer, vamos a hacer todo lo malo que podamos hacer. Y yo quiero que frenes hoy. Yo quiero hablarles en el nombre del Señor Jesucristo a aquellos que saben que están allí jugando con la piedra al borde de la colina. Échate para atrás. Porque una vez que des el paso, probablemente te vas a despertar cuando estés al fondo diciendo, me tiré la vida y se la dañé a muchas otras personas. He atendido consejerías de hombres que acabaron con sus hogares y darían lo que fuera por no haber tomado esa llamada, por no haber respondido ese mensaje de texto, por no haberse encontrado a tomar café. Yo recuerdo una vez, el Señor, fueron esos momentos, yo tengo mi pasado carismático, pero yo puedo decirles con certeza que eso no fueron frijoles, ni fue emoción. Teníamos poco tiempo de casados con mi esposa y estaba en ese deseo yo de compartir el evangelio, y recuerdo que me contactó una mujer con la que yo salí en mi pasado antes de que el Señor me salvara y vivimos muchas cosas que estaban mal. Y ella me escribió y me dijo, Juan, me enteré que ahora eres cristiano. ¿Cómo es eso? Qué increíble que tú seas cristiano, no lo puedo creer. Yo necesito eso. Yo voy para Barranquilla. Mañana estoy allá, ¿por qué no salimos juntos? Nos tomamos un café y me cuentas lo que pasó. Yo le dije, claro, escríbeme cuando está. Yo te puedo decir que en ese momento todavía en mi corazón, mi cabeza estaba algo, bueno, voy a predicar el evangelio, pero yo sentí el Señor diciéndome, ¿qué estás haciendo? Pues nada, voy a predicar el evangelio. No, necio, no vas a hacer eso. Vas directo a la boca del lobo. Deja que otro le predique el evangelio. Mándale una prédica. Envíale una Biblia a domicilio. ¿Cómo te vas a reunir solo con una mujer con la que tuviste ese pasado? Te van a evangelizar a ti. ¿Entendieron? Eso significa que son igual de pecadores a mí. Se engaña a sí mismo el que cree que puede pecar un poco y luego detenerse. Yo sé que esta relación no debe ser, pero yo no voy a permitir que pase de acá. Te estás engañando. Yo sé que ese tipo de películas no las debo ver, estas escenas no las debo ver, pero voy a ver solo esta pequeña escena y luego me detengo. No voy a ver una película con más escenas que estas. Te estás engañando. Yo sé que está mal hablarle a mi esposa así, pero necesito como poner la casa un poquito en orden porque se me está levantando. Entonces voy a ser un poco duro, que ella sienta que hay cabeza aquí. Y luego vuelvo al trato amable. Te estás engañando. Voy a dejarles ver a mis papás que ya no soy un niño chiquito, que ya crecí. Así que voy a ser un poco rebelde para que ellos comiencen a evaluar cómo me tratan y luego otra vez me someto a su autoridad. Te estás engañando. Voy a faltar solo un domingo, pero luego yo compenso, voy. Hay algo entre semana, yo voy. Te estás engañando.
¿qué es lo que estás pensando hacer que sabes que está mal, pero crees que no vas a ir más allá? Para. Porque el pecado te lleva cuesta abajo. Increíblemente para nosotros, para nuestro gozo, porque la realidad es que todos caemos. La realidad es que como hizo Eva, que vio, deseó, tomó, comió y dio, nosotros hacemos lo mismo. Yo le agregaría que y llevó para la casa. Eso somos nosotros. Sin embargo, en la misericordia de Dios, aquel que nunca pecó, aquel que no hizo ni una sola cosa mala, mientras que tú y yo hacemos todo lo malo que puede hacerse, Jesús hizo todo lo bueno que podía hacerse. Luego de encarnarse, Jesús vivió la vida de perfecta obediencia a la ley del Padre y se sometió a la voluntad del Padre. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, lo leo para ustedes, dice el apóstol Pablo: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Tú y yo somos capaces de hacer todo lo malo que se puede hacer y algunas veces lo hemos hecho. Pero Jesús hizo todo lo bueno que se podía hacer. Y esa obediencia nos ha sido imputada a nosotros. Entonces no se trata de nuestro esfuerzo, se trata de lo que Él ha hecho. Por último, el pecado arruina la vida del pecador y sus relaciones. Una de las cosas que este texto nos enseña con toda claridad, amado hermano, es que la idea de no morirán es un engaño. El pecado trae consecuencias. El pecado te arruina la vida y arruina las relaciones a tu alrededor. Pero el pecado se va comenzando a concebir desde una cosa importante que el texto resalta, si tú te has dado cuenta. Y es que en el versículo 1 dice que el Señor Dios había hecho la serpiente, pero luego en el diálogo tenemos únicamente la expresión Dios. El pecado te hace pensar que Dios es alguien por allá lejano. Es el Dios trascendente del que nos hablaban en el capítulo 1. Dios dijo, Dios creó, Dios hizo. Pero nos niega al Señor Dios del capítulo 2. ¿Por qué? Porque yo necesito decirle a mi corazón que el Dios que está por allá no le importa mi vida. Y que como está por allá, no va a hacer nada cuando yo peque, porque en primera instancia no le importa mi vida. Es un cambio interesante en la manera en que se relata acá. Pero mira lo que pasa. Número 1, se les abren los ojos. No en el sentido en que ellos esperaban. La serpiente le dijo, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con conocimiento del bien y del mal. Pero el texto dice en el versículo 7 que en cuanto comieron, en cuanto Adán comió, ¿qué sucedió? Se les abrieron los ojos en ese momento, de repente. El pecado nunca cumple lo que promete. Yo no sé qué es lo que el pecado te está prometiendo. Yo no sé qué es lo que Satanás te está prometiendo, pero quiero decirte algo, es mentira. No va a cumplir. Lo que te han dicho que vas a obtener es falso. No vas a obtener eso. Nunca el pecado cumple lo que promete. Pero sí se les abrieron los ojos, pero para sentir vergüenza. Se les abrieron los ojos a ser acusados por su propia conciencia. La paz mental, emocional que habían disfrutado, se acabó. Es increíble. Y si tú eres creyente genuino y pecas, sabes que hay algo que no te deja en paz. No estás en paz, no estás tranquilo. Porque el pecado nunca te da paz. El pecado te la roba. El pecado te la quita. El pecado hace que ya no tengas tranquilidad de ninguna manera. Ellos perdieron también la unidad y la confianza marital. El regalo descrito al final del capítulo 2, en el versículo 25, estaban desnudos y no sentían vergüenza. Esa unidad desapareció. Ya ellos no están tranquilos el uno con el otro, sino que Adán mira a Eva y Eva mira a Adán y sienten pena. Y se quieren tapar. Ya no hay confianza entre ellos dos. Esa unidad que había entre los dos desapareció. Y luego intentan aplacar su conciencia por medio de su propio esfuerzo, cosiendo hojitas de higuera, hojitas de parra. Algo bastante tonto, la verdad. Pero muestra cómo nosotros intentamos aplacar nuestra conciencia
cubriéndonos por nuestros propios medios o haciendo buenas obras. No es posible, hermanos. El pecado daña la relación vertical. Ahora, en lugar de alegrarse por la presencia del Señor, ¿qué hacen? ¿Qué dice su texto? Huyen, se esconden, corren lejos de la presencia del Señor. Y eso nos deja ver varias cosas en ese daño de la relación vertical. Número uno, cuando pecas y el pecador nunca va a buscar a Dios por su propia iniciativa, es Dios el que busca. Es Dios el que en su amor y su misericordia corre detrás del pecador. El hombre pierde la perspectiva de Dios. Una de las cosas que el pecado hace es que afecta tu manera de entender quién es Dios. Desdibuja la perspectiva de quién es Dios. Mira lo que dice el texto. Dice que corrieron a esconderse en medio de los árboles. A Adán se le olvidó que Dios era omnisciente y omnipresente. ¿Cómo es que se va a esconder del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que está en todo lugar? Sin embargo, eso es lo que pasa con nosotros. Cuando pecamos, se nos desdibujan los atributos de Dios. Se nos desdibuja la idea de quién es Dios y pensamos de manera equivocada acerca de este Dios poderoso. Corren a esconderse en medio de los árboles. Qué increíble. Ellos debían haber comido en esos árboles, pero ahora corren a esconderse. Pero ¿por qué el texto no dice simplemente corrieron a esconderse, sino corrieron a esconderse en medio de los árboles? Porque muchas veces los israelitas iban a correr a esconderse de Dios en cosas buenas, de la misma forma que tú y yo lo hacemos. Corremos de la presencia de Dios y nos refugiamos en el trabajo, nos refugiamos en la familia, nos refugiamos en el ministerio, nos refugiamos en cosas buenas. Pero lo que estamos haciendo es huyendo de la presencia de Dios, porque ya no nos da gozo, ahora nos produce temor. Es terrible lo que el pecado hace. Afecta tu relación con Dios, pero también se daña la relación horizontal. Muy rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo, ya tengo el reloj en rojo. El hombre acusa a Eva. Vamos a ampliar un poco más eso el próximo domingo. Pero es interesante porque el hombre debía proteger a Eva. ¿Y ahora qué hace? La separa y le dice, esa es la culpable, la que me diste. Así que no está culpando únicamente a Eva. ¿Quién está culpando? ¿Para qué me la diste? Yo no la diseñé. Tú la diseñaste imperfecta. Mira, ella fue la que me hizo caer. Tú tienes parte de la culpa y ella tiene más parte de la culpa. El hombre ya no piensa en unidad. El hombre ahora piensa, el egoísmo ha hecho su entrada en el mundo. Se dañan las relaciones horizontales. Como dice Santiago, pelean, matan para conseguir lo que quieren conseguir en sus propios corazones. Pero Jesús, quien es digno de todo honor, quien es digno de toda gloria, quien es digno de exaltarlo siempre, se encarna. Vive una vida de perfecta obediencia, rechaza el pecado en las peores condiciones y sin embargo Él toma la vergüenza que nos correspondía. Jesús fue humillado. Aquel que estaba cubierto en santidad fue desnudado, según dicen las Escrituras, para ser colgado en el madero. Jesús, quien desde la eternidad, junto con el Padre y el Espíritu, es el mismo Dios, fue abandonado por el Padre en la cruz porque dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Jesús tomó el lugar que nos correspondía. Jesús, quien nunca le hizo mal a nadie, fue traicionado por uno de sus propios discípulos. Aquel que nunca pecó fue acusado falsamente por su propio pueblo. Aquel que no maltrató a nadie y que devolvió la vida a muchos fue torturado y asesinado por los gentiles sin ley. Jesús tomó nuestro lugar. Sufrió nuestra vergüenza, sufrió nuestra desnudez, sufrió la ruptura con el cielo, sufrió la ruptura horizontal para que ahora tú y yo podamos tener una relación correcta con el Padre, una relación correcta con nuestros semejantes y la vergüenza del pecado haya sido quitada. Nuestra esperanza está única y exclusivamente en la vida perfecta del Dios hecho hombre. Y yo quiero animarles en esta mañana para concluir a celebrar que hay un solo Dios y a luchar con el deseo de ocupar su lugar,
a confiar en el carácter y la bondad de Dios en los tiempos difíciles, a huir del pecado que se está acercando y resistir al diablo y a ser ministros de la reconciliación, como nos decía el pastor Brian el domingo anterior, y llevar las buenas nuevas del Evangelio a todos aquellos que nos rodean. Pongamos nuestra esperanza en el Señor. Y si alguien aquí sabe que no es cristiano y nos está visitando, tú puedes salir de esos arbustos. Confiesa tu pecado y pon tu esperanza en el Dios que se encarnó en tu favor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros tú nos hablas, a pesar de nosotros, Señor, tú nos miras con misericordia. Y yo quiero pedir, Señor, porque al ver esta anatomía del pecado podamos salir de aquí animados. No animados porque somos muy buenos para combatirlo, sino animados porque Cristo venció sobre el pecado. Y su victoria es nuestra victoria. Porque Jesús sufrió la vergüenza, sufrió la muerte, sufrió el escarnio, para que nosotros podamos disfrutar de la honra, podamos disfrutar de la comunión y podamos disfrutar de las promesas eternas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a responder bien. Y no permitas que esta gracia se nos convierta en ocasión para pecar. No permitas que esta gracia se convierta en excusa para no vivir en santidad. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.